Cuidado, Lute. Cuidado, señorita. Juiciosa, juiciosa. Siéntate. Siéntate. Buenas noches. ¿Cómo están? Quisiera empezar contándoles que en estos días se desactualizan muy rápido las columnas. Ya vieron ustedes que en las últimas horas la Fiscalía o el CTI de la Fiscalía dice que encontró 1 kilo de cianuro de potasio en la casa del ingeniero Jorge Enrique Pizano, uno de los principales testigos, y no el principal en el caso de corrupción de Odebrecht, que ha sido el más grande en la historia de Colombia por sus cuantías. También vimos en Noticias 1 que hay evidencias de cómo le fueron pagados los sobornos a antiguos altos funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura, a ANI, del Instituto Nacional de Concesiones, INCO, y posiblemente otros altos funcionarios. Entonces, eso pues lleva esto a un ritmo muy veloz. Tan veloz que les tengo que contar una historia detrás de esta columna. Figúrense que habitualmente Semana cierra sus columnas los viernes al mediodía. Yo había escrito y había mandado la columna un poco después del mediodía, bajo el entendido de que la segunda grabación estaba en poder de Noticias 1 y que era Noticias 1 quien lo iba a publicar el viernes. Mandé esa columna, me ocupé en otra cosa y ya cayendo la tarde me vine a enterar, cayendo la tarde empezando la noche, me vine a enterar que estaba en poder del Espectador y de Caracol Televisión, lo cual me obligó a llamar a la revista con mucha prisa, a pedir que pararan la preprensa y a reescribir la columna en 5 minutos para poder tenerlas. Así es que esta versión es la reescrita porque inicialmente se le atribuía a Noticias 1 que iba a publicar esta grabación en primicia esta noche, pero pues vemos que el ritmo es frenético y que siempre hay sorpresas. Entonces vamos a leer la columna, se llama La segunda grabación. Desde agosto de 2015, antes de ser fiscal, el abogado Néstor Humberto Martínez sabía que Odebrecht estaba cometiendo delitos en Colombia. Después de la revelación de Noticias 1, el diario El Espectador publicó este viernes una segunda grabación. Se trata de una conversación entre el fallecido ingeniero Jorge Enrique Pizano y Néstor Humberto Martínez. El registro demuestra que el hoy fiscal conocía la existencia de numerosos delitos cometidos por los administradores y al menos parte de los socios de la concesión Ruta del Sol 2. El ingeniero Pizano era el controller, una especie de gran auditor de obras de Corficolombiana, empresa del Grupo Aval y socia de Odebrecht en la construcción de esa vía. Pizano murió hace unos días en circunstancias que deben ser investigadas de manera independiente. El dictamen forense inicial atribuyó su muerte a un ataque cardíaco, pero hay razones para dudarlo. El Instituto de Medicina Legal, entidad adscrita a la Fiscalía, aseguró minutos antes del cierre de esta columna que no hay rastros de cianuro en los tejidos que conserva del extinto Jorge Enrique Pizano. Y aquí algo de hoy, pues hoy encontraron 1 kilo de cianuro de potasio en uno de los baños de la residencia del doctor Pizano. Entonces, si el doctor Pizano no ingirió cianuro, pero su hijo, que murió 3 días después, sí ingirió cianuro, entonces el doctor Pizano dejó preparada la pócima con la que murió su hijo. Es una trama digna de novela de Agatha Christie. Continuemos. El hijo de Jorge Enrique Pizano, Alejandro, un joven arquitecto residenciado en España, vino al sepelio de su padre. 3 días después, el pasado fin de semana, murió poco después de beber una botella de agua con gas que estaba en el escritorio donde solía trabajar su padre. La autopsia determinó que la causa de su muerte fue envenenamiento por cianuro. Jorge Enrique Pizano le entregó a la directora de Noticias 1, Cecilia Orozco, y al reportero Iván Serrano del mismo noticiero varios documentos, entre ellos las 2 grabaciones de audio que documentan las corruptelas que él descubrió en la ejecución del mayor contrato de obra pública en la historia de Colombia. Les encomendó no publicarlos hasta que lograra su incorporación al programa de protección a testigos de Estados Unidos o hasta que muriera. En un angustioso mensaje de texto
enviado al periodista Iván Serrano, Pisano le dice, comillas, hola, mira, no podemos vernos. Ruego que lo que se hizo el viernes y la música que te entregué no puede ser divulgada. Ruego infinitamente guardes en sitio seguro video y audios. Es mi vida y la de mi familia, depende de eso. Ya habrá momento, cierra comillas. Los hechos demuestran que sus preocupaciones eran justificadas. El periodista Serrano y su directora Cecilia Orozco cumplieron el compromiso sagrado de protección de la fuente. En otro mensaje, Pisano dice, entre comillas, entiéndeme, es mi vida y la de mi familia está en juego. Esto es una bomba atómica. La primera grabación fue publicada el pasado fin de semana. La segunda es igualmente reveladora. Deja en evidencia, entre otras cosas, que en contra de lo que el fiscal general Martínez ha venido diciendo, él sí sabía que se estaban cometiendo delitos. Después de la publicación inicial de Noticias 1, el fiscal inició un extenso tour de medios intentando darle un conveniente giro a la interpretación de los hechos. Quizás la mejor de todas las entrevistas fue la de Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, quien lo puso contra las cuerdas cuando le dijo, abro comillas, es decir, ¿usted reconoce que cuando llegó a la fiscalía sabía de esas irregularidades? Ningún delito conocía yo, replicó instantáneamente el fiscal. Vuelvo y le insisto. Sin embargo, la segunda grabación de audio de Jorge Enrique Pisano demuestra lo contrario. Se puede oír de viva voz al hoy fiscal Néstor Humberto Martínez diciendo, abro comillas, mire todos los delitos que se han cometido, soborno, lavado de activos, falsedad en documento privado, administración desleal, abuso de confianza, estafa, hurto agravado por la confianza, cierra comillas. Es decir, el abogado Néstor Humberto Martínez sabía hace 3 años más de lo que hoy quiere reconocer el fiscal Néstor Humberto Martínez. Esta no es la única revelación pendiente. Noticias 1 publicó este domingo pistas claras sobre la forma en que los concesionarios pagaron sobornos a funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI y el Instituto Nacional de Concesiones INCO, entre otros. Bueno, esa es la columna. Ahora vamos a contestar algunas preguntas que hemos recibido. Patricia Bonilla Thorschmidt. Esclarecer las causas de muerte ya va a ser imposible. No confío en el CTI y el traslado de las muestras de tejido Ibagué. ¿Por qué Ibagué? ¿A otro laboratorio? ¿Por qué no a Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Bogotá? Como médica patóloga no entiendo. Carlos Valdés ha tenido siempre credibilidad para mí, pero eso es tan serio y tan grande que así como él mismo lo narró con respecto al Palacio de Justicia en 1985, el gobierno ejército se tomó no solo el Palacio, sino el Instituto. ¿Esto es igual? Daniel, ¿qué piensas de esto? No, yo de por sí tengo buena idea de los técnicos de medicina legal, pero me parece que esto, por ser un caso en donde está involucrado el señor fiscal general de la Nación en calidad de abogado, confidente, testigo, todo eso debería ser manejado por una autoridad independiente que le diera confianza a los colombianos de que eso no se está, de que nadie está interviniendo. Eso pasa universalmente. Esto no quiere decir que estemos prejuzgando o que se piense que el señor fiscal es culpable o tiene algo que ver con los crímenes. Desde luego que no. Él, como cualquier otra persona, tiene pleno derecho a la presunción de inocencia, pero la investigación sí debe estar en manos independientes. Hay antecedentes en Colombia. Por ejemplo, en el bombardeo al caserío de Santo Domingo, Arauca, por parte de efectivos de la Fuerza Aérea Colombiana, que siempre fue objeto de enorme controversia, hubo un peritazgo del Buró Federal de Investigaciones, el FBI de Estados Unidos. Y eso pues arrojó los resultados que arrojó y deja una clara muestra de que no hay intervención de autoridades colombianas para que salga la investigación como le convendría al Estado colombiano. Eso mismo debe pasar en este momento. Pregunta también doña Patricia Bonilla. Otra pregunta, soy realista acerca de la investigación al fiscal en Colombia, es decir, no creo que se pueda hacer nada. El hecho de las implicaciones internacionales y de tratarse de posible lavado de activos, así como las investigaciones ya existentes en España, ¿harían posible la investigación de Néstor Humberto Martínez en Estados Unidos? ¿Sería posible? Bueno, es una cosa que no la puedo definir yo. Creo que hay mucha atención internacional. El hecho de que publicaciones tan prestigiosas como
The Guardian, The Economist, The Washington Post se hayan interesado por la trama escandalosa detrás de la muerte de los dos miembros de la familia Pisano y los secretos no revelados de Odebrecht que conoció el fiscal en el año 2015, me llevan a mí a pensar que es posible que sí surja interés internacional sobre esto, pero es difícil establecerlo. El fiscal está en otra tesis. El fiscal está explotando la idea de que hay una enorme conspiración contra él y dice, entre líneas, que el conspirador es el doctor Andrade, que fue el director de la ANI, o uno de los conspiradores, en conjunción con el doctor Luis Alberto Moreno, que es director del Banco Interamericano de Desarrollo. Yo realmente no veo que eso pueda estar sucediendo. En cambio, sí creo en otra tesis del fiscal, que vincula a un prófugo de la justicia, Carlos Matos, que está huido en España y que está con circular roja de Interpol, en un plan de desprestigio para el que además ha contratado agencias de seguridad y a un exdirector de la oficina de la DEA en Colombia. Yo en eso sí creo que eso está en marcha, pero no creo que tenga que ver nada con lo que pasó con los Pisano. Era algo que marchaba por dos vías separadas y pienso que el fiscal, si es serio, debería decir claramente a cuáles personas señala como miembros de esa conspiración y no dejarlo en el aire, poniendo en duda además la solvencia periodística y la investigación. Hoy además ha pasado una cosa que en las últimas horas unos sujetos que hacen un periodismo pagado, un periodismo a sueldo, que ya está comprobado, han tratado de sembrar dudas sobre los periodistas que han investigado esto. Esas personas no son en absoluto creíbles. Otro es un senador del Centro Democrático de nombre Honorio Enríquez, un hombre con una muy mediocre carrera, que lo único que ha hecho en la vida es ser un director mediocre de la Escuela Superior de Administración Pública y que se caracteriza por ser un adulador permanente del expresidente Uribe. Él ha querido, editando el sí, mostrar como si se hubiera cambiado, si Noticias 1 hubiera cambiado el sentido. Cualquiera sabe que esos audios están publicados en su integridad por Noticias 1 y que basta con hacer la comparación yendo al original. Pero no es la primera vez que este senador Enríquez ha tratado de desprestigiar a los periodistas que investigan a su jefecito o a sus amigos. Hace un tiempo escribió una columna que se llama El hombre que sabía demasiado sobre el crimen de un testigo muy importante en la masacre del Aro. Ustedes la pueden buscar, El hombre que sabía demasiado. Y este señor Enríquez terminó diciendo que yo estaba diciendo que el general Manosalva estaba vivo para esa época cuando había muerto 6 meses antes. El que lea la columna sabe que ni siquiera había nombrado al general Manosalva, pero maliciosamente ponen ese tipo de nombres porque como la gente lee más fácil tweets de 140 caracteres que columnas que tienen 4.000 y más caracteres, entonces se imaginan que la mayoría de la gente se va a quedar con esa impresión. Entonces, yo confío en que el que es lector y es inteligente no va a beber de estas aguas de desprestigio que preparan contra el periodismo independiente, pero pues el que quiera creer, crea. Eso es un problema que para muchos se ha vuelto de fe. Hay mucha gente en Colombia que prefiere creer que saber. Los periodistas tenemos que seguir investigando y tenemos que seguir publicando porque ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es que los ciudadanos conozcan, no que la gente renuncie a los cargos ni que se quede sin trabajo. Gigo López Suárez. Esta columna junto a la de Daniel Samper y María Jimena Duzán, muchas gracias, ellos estuvieron más temprano, se han convertido en lo mejor de cada domingo. El ejercicio en bicicleta todas las mañanas, me alimentan en Panamá, la melancolía de no estar en Colombia. Gracias, señor coronel. Pues, señor López, muchas gracias por seguirlas y gracias por estar pendiente. François Andrew. No, pero ese cuentico de la revista Semana, pues de que si uno no se suscribe, entonces no puede leer, si es muy harto. Un tema tan importante para el país y estos del departamento comercial salen con esas prioridades, por favor, prioridades. Don François, sí, lo que pasa es que los medios de comunicación tienen que buscar mecanismos para seguir existiendo y es muy difícil que lo tengan si no hay dinero para pagar, porque el buen periodismo, hacer buen periodismo, hacer investigaciones, pues cuesta dinero.
Eh, eh, yo también quisiera que fuera abierto, pero un poco de lo que estamos haciendo para que este contenido llegue a ustedes es estos Facebook Live, en donde ustedes pueden entrar sin ningún costo y leer y comentar junto con nosotros las columnas. Esperanza de Cruz. Me entra una duda. ¿Será confiable que las muestras que llevaron a medicina legal sean las de Jorge Enrique Pizano? Como están las cosas en nuestro país, no se puede confiar en nuestra propia sombra. Gracias. Dios bendiga el trabajo tan arriesgado que haces. Es un comentario más que una pregunta y muchas gracias por hacerlo. Yanis Valencia. Estimado Daniel, gracias por su columna. Muchos afirman que lo que está pasando tendrá repercusiones en Estados Unidos. ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Alguien tendría que llevar allí las pruebas o las denuncias? Pues digamos, me consta de primera mano que hay interés del gobierno americano en el caso, entre otras cosas porque hay toda una saga del caso de Brecht que pasa por acá, que algunos dineros destinados al pago de sobornos pasaron por cuentas en Estados Unidos y porque además uno de los implicados tiene doble nacionalidad también de Estados Unidos, lo cual pues suscita interés de parte del gobierno de Estados Unidos. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Por lo pronto, yo lo que creo es que es muy importante que el caso de los señores Pizano, de la muerte de los señores Pizano y del testimonio de Jorge Enrique Pizano tenga un tratamiento independiente. Mile Choque. ¿Será posible que aún ante tanta evidencia continúe Néstor Humberto Martínez al frente de la Fiscalía? Es lo más seguro. Yo no tengo ninguna esperanza de que se vaya a presentar una renuncia. Como les digo, siempre soy escéptico frente a ese tipo de cosas. Los personajes más poderosos de Colombia, y el fiscal es uno de ellos, casi que garantizan una impunidad por su propio poder. Pero lo que me parece más importante del trabajo periodístico es que ustedes sepan que el fiscal sabía en el 2015 lo que intentó negar a comienzos de esta semana y que ustedes puedan tomar sus mejores decisiones y formarse su propia opinión. Juana RM. Daniel, según tu opinión, ¿por qué Pizano le entregó documentos y grabaciones a los que le podían costar su vida a algunos periodistas y medios y al asesor de Petro, todos reconocidos por tener credibilidad, ser independientes y alejados del régimen? Yo creo que el doctor Pizano veía en algún momento en estos documentos su seguro de vida y en otros momentos porque pues los veía también como la justificación de su inocencia, ya que el caso dio en algún momento un giro y él, que era un testigo de las irregularidades, terminó en el banquillo de los acusados. Germán Ramírez. Sería bueno saber desde el inicio del tratamiento sobre su cáncer, a sabiendas de que hace un tiempo Pizano ya era un estorbo. Me imagino que figuraron diferentes estrategias, indirectas o directas, para matar políticamente o físicamente al señor Pizano. Edgar Achuri, ¿traerán estas grabaciones implicaciones legales para el fiscal? Pues eso lo debería investigar una autoridad, pero el fiscal en Colombia es investigado por la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que como sabemos es un chiste. Es un chiste, ¿no? Ahí nadie sale finalmente acusado. Los procesos ganan polvo, duermen del sueño de los justos y terminan muertos por preclusión. Héctor Rubiano, ¿será que se está institucionalizando en Colombia que la forma de callar a los testigos es darles agua saborizada? No sabría decirles. Como ya se perdió esa costumbre de renunciar por faltas éticas, pregunta don René Ramírez, ¿cree usted que el Congreso de la República tendrá el valor de denunciar al fiscal? No, no lo creo. Tata Constanza Rodríguez, ¿qué se puede hacer para que el fiscal pierda su cargo y vigile todos esos delincuentes con poder político? Yo pienso que seguir el camino institucional, pero como les digo, lo más importante no es lo que pase en el nivel burocrático ni en el judicial, sino que ustedes puedan conocer lo que pasa y juzgar y hacerse su propia idea de lo que está sucediendo. Rosalba Solórzano, Daniel, si nombren fiscal ad hoc, ¿cómo se nombra? Bueno, si se acepta la tesis de que se debe nombrar un fiscal ad hoc, tengo entendido que el presidente de la República tiene que nominar a 3 personas, lo que se llama la conformación de una terna, y la Corte Suprema de Justicia elegir entre esas 3 personas un fiscal ad hoc para llevar el caso.
Duque sería quien pasa la terna para ser elegido, sí señora. Pienso que no sería comprable el conflicto de intereses que maneja. ¿Qué se ha investigado del apartamento que tiene Martínez en España? Bueno, esto creo que es importante, pero no es parte de eso. Eh, el periodista Gonzalo Guillén, a través de un portal periodístico que se llama La Nueva Prensa, demostró que el apartamento que él decía que estaba y que está a nombre de una sociedad, pues aparece en registros públicos españoles como si el propietario fuera Néstor Humberto Martínez. Elifra, buenas noches, Daniel Coronel. La justificación del fiscal es que los comentarios hechos por Pisano fueron de amigo a amigo. ¿Está él obligado a declararse impedido para la investigación de Odebrecht o solo una falta ética que no es penalizada como conflicto de intereses? ¿Por qué no nos das media hora? El tiempo que nos dedicas es muy corto. La pregunta sobre el tema, ¿quién puede suspender al fiscal y este señor debe cumplir su periodo designado? No, mire, el fiscal puede ser suspendido si es acusado, o sea, si se le formulan cargos en el juez competente, que es la comisión de acusaciones, instruye, la Cámara de Representantes acusa y el Senado juzga. Es un camino muy largo y yo no creo que eso vaya a pasar realmente. José Benítez pregunta, ¿quiénes son los encargados de juzgar al fiscal? Pues le comentaba, la comisión de acusaciones instruye el proceso, la Cámara de Representantes acusa si es el caso y en últimas llega a la Corte Suprema de Justicia si hay un juicio. Bueno, al fiscal no lo tumban todos, se tapan con la misma cobija, dice Liliana Molinares. Gabriela Barbosa, ¿cómo que encontraron cianuro en el baño y ahora qué van a decir? ¿Que era para el baño? Por favor, que alguien establezca qué fue lo que pasó. Carlos Lara, ¿cómo la justicia en Colombia se podría garantizar si la franja de poder corrupto la controla? En fin, les agradezco mucho haberme acompañado en este Facebook Live. Vamos a hablar a ver si lo seguimos haciendo a las 9 de la noche después de Noticias 1, porque muchas personas me han dicho que tienen que escoger entre ver el noticiero o ver el Facebook Live y pues no quisiera yo entrar en esa competencia. Muchas gracias a todos, hasta la próxima semana.